Bien, Daniel, bueno, esto de los perros por allí que traen algunos inconvenientes, bueno, y lamentablemente el de público conocimiento con lo que sucedió en Rielicó, enciende un poco las alarmas en esto de los perros que por allí no tienen el cuidado necesario. Cuando sabemos, o en este caso uno se imagina que un perro pitbull o de estos de tremenda peligrosidad, podemos decirle, no deben andar en la calle, seguramente tienen dueño, se viene trabajando, sabemos que del área tuya, ¿qué lectura se le da a este tipo de situaciones, Daniel? Bueno, estos hechos obviamente toman difusión cuando vos estás mencionando razas de animales que, digamos, tienen un porte y una mordida muy potente. Obviamente hay que tener una especial atención respecto de estos animales, sobre todo en los inicios, digamos. Es muy importante que las personas sepan, que tengan conocimiento, todas las personas que quieren tener un perro, que conozcan cuáles son las características que va a tener o tiene ese animal en cuanto a lo que recién mencionaba de ese porte. Obviamente que hay una parte fundamental que es en los primeros momentos de vida de ese animal, como es la sociabilización, como es el cuidado de ese animal, porque es una etapa donde se forja, digamos, su carácter, ¿no? Entonces un animal que no ha tenido el correspondiente sociabilización, después puede tener este tipo de problemas. Que ocurre en muchas razas, solo que, bueno, la consecuencia de la mordida de un animal de este tipo, la verdad que son muy graves, por lo que, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir tener un animal dentro de la familia. Y me refiero a la familia porque la mayoría de los casos de mordidas de estos animales son intrafamiliares, ¿eh? Entonces, el animal, digamos, convive en un grupo familiar, y si ese animal no ha sido lo suficientemente incorporado, atendido y sociabilizado, se producen este tipo de eventos que la verdad que son muchas veces muy graves. Vos mencionabas por ahí a nivel de perros que están en la vía pública y que tienen dueño. La mayoría de los animales tienen dueño, muchas veces no tienen esa misma atención, y bueno, es un factor a tener en cuenta. Por eso desde el municipio se lleva adelante ya de tantos años, junto con el grupo de protección del animal, de las campañas de esterilización en perros, para que se evite la proliferación de estos animales que muchas veces se entregan, se regalan y no van a las manos adecuadas, y muchas veces no se les presta esta atención. Entonces, bueno, están dando vueltas en la vía pública, o bueno, generan accidentes de tránsito, rotura de bolsas de residuos, bueno, todo ese tipo de inconvenientes. Daniel, ¿son advertidos ustedes en muchas ocasiones o le comentan de ciertas situaciones de perros que, bien mencionada por allí, están en la vía pública y a la hora uno se imagina de ir a decirle al vecino, porque el perro creo que cuando está rondando o se planta frente a una casa es porque me imagino, y creo que es así, le han dado de comer, le dan de comer, y en cierta forma el perro casi que protege, ¿no?, esa vivienda al supuesto dueño. ¿Ustedes habitualmente o de vez en cuando le llegan por allí algún comentario, no sé si decir queja o por alguna situación de la que se da aquí en el pueblo? Bueno, en realidad hay una cuestión de qué convicciones tiene cada persona. Obviamente que el animal necesita de atención, digo, por eso quiero hacer hincapié en los inicios, porque terminamos yendo siempre
al evento final y no estamos atendiendo el origen del problema. El animal necesita, como dije, gente que realmente conozca cuáles las características de ese animal para poder sociabilizarlo y tener claro qué tipo de animal tiene en su casa, principalmente por su seguridad y la seguridad de su familia. Y ese animal necesita una atención, alimentación, necesita un buen, correcto plan sanitario para que esté sano, porque digamos es una cuestión integral, tiene que tener salud el animal para que tengamos salud, para que no nos transmita enfermedades, digamos la zoonosis, sean perros, gatos, los animales que tengamos dentro de nuestro domicilio tienen que tener sanidad, una buena alimentación y saber que el animal tiene una vida que tiene que llevarla con su mejor calidad y tiene que ver con que en algún momento el animal puede tener alguna enfermedad y necesita atención veterinaria, algún momento el animal va envejeciendo y necesita otro tipo de cuidados, otras alimentaciones. Muchas veces tenemos la cultura del descarte, y por suerte eso se va cambiando. Entonces cuando el animal empieza hay algo que no les gusta a alguna gente, bueno, no entiende el sentido de tener un animal dentro de su familia, lo descarta. Entonces, bueno, o no le da la suficiente atención, o no le da el alimento. Digamos, hay gente que por ahí ve que en verano, por ejemplo, no tienen perros atados al rayo del sol, sin agua. Cuando lo vemos en la calle, mucha gente sí le da agua, por ejemplo, o le da algún resto de comida. La verdad que ese me parece que no es el problema es todo lo previo, que es lo que tenemos que hacer hincapié y responsabilizarnos como dueño, como el animal, como parte integrante de nuestra familia, porque convive digamos todo el día en la casa. Bueno, eso es lo que tenemos que concientizar a la población para que lleve adelante una buena tarea y más humanitaria como animal. Hay dos respuestas, digo, que son, siempre digo que me parece que te ha sucedido o nos sucede por ahí a la hora, no sé si decide hacer la queja o por ahí cuando supuestamente está un propietario de un perro, lo primero que te dice por ahí, pasa que no muerde. Bueno, es lo habitual, o golpea o lo que sea, pasa que no muerde, no hace nada, bueno, hasta que un día el perro X se puede llegar a atacar. Y lo otro, que cuando el perro se mandó la macana, no, el perro ese mío está en la calle, el perro ese no es mío, está en la calle. Cuando por ahí uno ha pasado, o el vecino pasa a lo mejor 50 veces y hasta ha observado que el vecino le da de comer, digo, ¿cómo se le da forma o cómo se hace en este tipo de situaciones? ¿Dónde se denuncia? ¿Cómo se procede a que, bueno, ese perro, bueno, que no tiene dueño cuando vemos que a alguien le da de comer y nos ocasionó algún inconveniente? ¿Qué se debe hacer o cómo se debe proceder, Daniel? No, bueno, en el caso de una mordedura, obviamente que la persona, aparte de hacerse los tratamientos y ir a ver un centro de salud, tiene que hacer la denuncia. Obviamente que tiene que intervenir una cuestión, digamos, de un daño, y bueno, eso tiene que ir vecino a hacer una denuncia, a ver cuál es el perro que lo mordió, para saber quién es el propietario. Obviamente que hay una responsabilidad de un propietario muchas veces, y vuelvo con lo mismo, muchas de los accidentes que o que se originan, digamos, estadísticamente, están dentro del domicilio accidentalmente. Lo que vos mencionás como una cuestión de que el animal tiene una territorialidad y muchas veces el animal se siente invadido, o hay una defensa, digamos, de ese territorio. Por eso los animales muchas veces, sobre todo
con alguien que es extraño a la casa, pero dentro del domicilio, eso que vos mencionás puede ser algún caso puntual, pero la mayoría de los animales tienen dueño, y el dueño obviamente tiene que hacerse responsable de esa situación de perro. Si ya tiene algún antecedente, con más razón, pero bueno, obviamente que se tiene que hacer responsable. Bien, Daniel, no te molestamos más, agradecerte allí por atendernos unos minutitos. Tema perro, la tenencia, siempre por allí, lo hemos charlado también hasta con Vicky, la tenencia, digo, del perro, del animal, tiene que ser la adecuada para como, bueno, vos lo estabas diciendo, brindarle, no sé si decir una educación, pero sí ir formándolo al perro en todo sentido, para que, bueno, actúe realmente como debe actuar un animal, ¿no? Y no por allí que después nos traiga un dolor de cabeza, digo, a todos, porque, bueno, está al que le ocasiona un inconveniente, está al que no, y no es el dueño, no es sino el propietario. Así que, bueno, esto cabe un poquito, digo, en responsabilidad de todos, no culpar no sé si decir culpar al animal, pero en esto sí hacerlo a un costado del animal cuando la responsabilidad es de la sociedad misma, ¿no, Daniel? ¿O creo no equivocarme? Sí, tal cual lo estás mencionando, digo, la concientización tiene que ver con todo esto, de conocer cómo es todo el entorno, y tenemos que racionalizar todo esto que estamos diciendo. No le podemos pedir al animal que entienda cuál es la situación, digamos, a la cual se lo está llevando. Por eso digo, todo lo que tiene que ver con la incorporación de un animal a nuestra familia, tenemos que saber qué tipo de animal va a ser, qué cuidados le tenemos que dar. O sea, eso es de por vida, digamos, es un compromiso que se asume. Entonces, ¿cómo va a ser el alimento, el plan sanitario, sociabilizar, la castración? Por eso, si nosotros podemos abordar el problema de que la reproducción es exponencial, si no hiciéramos un plan de castraciones, tendríamos, imaginémonos, a la velocidad que se reproducen la cantidad de cachorros que hay por camada. Muchas veces la gente dice, yo sí lo entrego, lo regalo, pero cuando no se sabe bien a dónde va, o después encontramos ese mismo animal en la vía pública, muchas veces en estado deplorable, accidentado, porque han sufrido un choque con un auto, con una moto, digamos, todo eso queremos evitarlo. La castración es una parte, la tenencia o la responsabilidad de los dueños es otra parte importante. Bueno, si todos ponemos nuestra parte, nuestra cuota parte de responsabilidad, todos estos problemas obviamente que van a disminuir. Daniel, agradecerte el diálogo con nosotros por unos minutitos, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Mauricio, por darle difusión. Es un momento en el que muchas veces, lamentablemente, se llega a estas cuestiones de abordar el problema cuando aparecen este tipo de noticias. Pero la verdad que, bueno, tenemos que seguir trabajando diariamente para evitar que estas noticias malas, digamos, lleguen a la luz. Digamos, hay que abordar este problema con responsabilidad y con un compromiso de toda la sociedad. Daniel, gracias, que tenga buenos días. Gracias, hasta luego. Mauricio. Hasta luego.